El derecho de petición e información, como derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución Nacional, es el tema que abordaremos en el día de hoy desde el canal comunitario de Amagá Televisión y su programa En Derecho. Para ello contaremos con la invitada abogada María Camila Piedrahíta Restrepo, profesional de la Universidad de La Salle, quien estará conversando con nosotros y con nuestros televidentes sobre este tema fundamental para los ciudadanos. Bienvenidos al programa En Derecho del canal comunitario Amagá Televisión. Hoy con un tema bastante importante, el derecho de petición. Y para ello contamos hoy con la abogada Camila Piedrahíta Restrepo, que nos ha venido acompañando para compartir con la comunidad todos los derechos ciudadanos y lo que concierne a la Constitución Nacional. Doctora Camila, bienvenida nuevamente y gracias por atender nuestra invitación. El agradecimiento es para mí con ustedes, León Fabio, por esta invitación nuevamente que me permiten disfrutar. Gracias, María Camila. María Camila es abogada de la Universidad de La Salle. Próximamente nos invita a la graduación. María Camila, uno de los factores fundamentales que contiene la Carta Magna o la Constitución Política de Colombia, que, pues, que a muchos no les gusta, pero que es muy protectora de los derechos, pero poco en los deberes, es el derecho de petición, como uno de los mecanismos de participación ciudadana que permite acceder fácil y oportunamente a información que requiera el ciudadano en Colombia, cualquiera sea su naturaleza. Es específicamente el artículo 23 de la Constitución Nacional lo que trae este mecanismo de participación. Vamos a referirnos a este porque muchas personas creen que un derecho de petición es simplemente yo pedir algo a cualquier empresa o cualquier entidad. ¿Y cómo se reglamenta el derecho de petición en Colombia a partir de la Constitución de 1991, María Camila? Bueno, León Fabio, efectivamente el derecho de petición está consagrado en el artículo 23 de la Constitución de 1991. Sin embargo, hay una normativa posterior del 2015, que es la Ley 1755, que es lo que nos va a regular exactamente el derecho de petición y que modifica el CEPACA, la Ley 1437, que es el Código de lo Contencioso Administrativo. Entonces, esta Ley 1755 nos trae las particularidades de este derecho de petición. Empecemos porque el derecho de petición hace parte de un derecho fundamental. Como tal, sería protegido por la acción de tutela, como lo dijimos en el programa pasado que hablamos de la acción de tutela. ¿Para qué me sirve ese derecho de petición? Ese derecho de petición me sirve para elevar peticiones respetuosas, para que me den respuesta a una solicitud, me solucionen una situación jurídica o para invitar a participar algunas autoridades o entidades públicas en la resolución de un conflicto. Debo necesariamente yo tengo que invocar en el derecho de petición la persona que solicita esa información o que requiere de ese documento, puede ser, necesita invocar necesariamente el artículo 23 o se entiende que cualquier petición realizada a una entidad del Estado o que cumpla funciones públicas ya se entiende amparada en el derecho de petición o hay que invocarlo previamente. O sea, no, inicialmente desde que me cumplen los requisitos que más adelante vamos a nombrar de un derecho de petición, lo van a entender como petición, como queja o como reclamo, dependiendo de la entidad y cómo se presente. ¿Qué vemos en la actualidad? Y es que se pueden acercar a personerías, procuradurías, donde las minutas que ellos manejan, por decirlo de alguna manera, como tienen un conocimiento en la ley, sí tienen la invocación pues del derecho, por decirlo de alguna manera. Pero el ciudadano común y corriente, desde que cumple los requisitos, que son nombrar a la entidad a la cual voy a remitir ese derecho de petición, identificarla plenamente, nombre, dirección y teléfono por lo menos, si no conozco el nombre del representante legal. Identificarme yo como peticionario, qué quiero, cómo me llamo, dónde vivo, cuál es mi cédula, cuál es mi número de teléfono. Decir qué pasa, cuáles son los motivos por los que yo estoy solicitando esto
y si yo tengo algún documento o algún soporte para lo que yo le estoy pidiendo, anexarlo y relacionarlo ahí. Eso debe ser de manera, lo que usted nos acaba de mencionar, son los requisitos mínimos que debería llevar un derecho de petición, el formatico. Información muy práctica, muy general. Eso podría ser personal, debe ser personal, o podría ser por correo certificado, o puede ser por correo electrónico, o por otros mecanismos que se dispongan y que estén legalmente aprobados por el gobierno. Personal puede hacerse, por correo certificado también se puede remitir porque queda la constancia de recibido. Con el correo electrónico, si bien se permite notificar por correo electrónico, hay ciertas discrepancias en ello, porque puede que no sea la dirección, que esa dirección ya no exista, que efectivamente no se haya notificado. Entonces, personalmente me gusta más o hacerlo por correo certificado o digerirse para que quede radicado a la entidad. Generalmente entonces uno le dice a las personas cuando lo vayan a hacer por escrito, que ahorita miramos a ver también cómo se puede hacer verbal, pero en este caso si lo vamos a hacer por escrito, la persona debería llevar original y copia de la solicitud para que le den el radicado y guarde su copia. Claro, y empiecen que sí. a correr los términos. Claro que sí, es muy importante porque en esa copia que te dan como la constancia de que lo recibieron con ese número de radicado, se empieza a contar el término para que la entidad responda, y si la entidad no responde ya habrá que tomar otras medidas. Que seguía más adelante, vamos a mirar qué medidas vienen cuando la entidad no responde a un ciudadano un derecho que se hizo con toda la formalidad que establece la Constitución y los decretos reglamentarios de que usted habla, Camila. Ahora, entonces, ese derecho de petición ya vimos que puede ser escrito cumpliendo esas formalidades, pero también puede ser verbal. Claro que sí, la ley trae la posibilidad de interponer una petición de manera verbal. ¿Cómo lo hago? Me dirijo ante generalmente todas las entidades tienen un departamento encargado de las PQRs, sí, o sea, de esas atención peticiones. Al usuario, ciudadana. Así es. Entonces me dirijo ante ese funcionario o ante el encargado de lo mismo y le leo mi petición verbal. ¿Qué debe hacer este funcionario? Levantar una constancia donde diga sucintamente qué le pedí yo, para darle a esa petición verbal un número de radicado y también contar los términos. Ellos tienen un formato que llenan con la información que le está dando verbalmente el usuario. Posiblemente tengan el formato o si no, lo levanten de manera sucinta. Si no le toca recibirla, sí, yo he visto algunos casos donde la persona dice, es que le estoy poniendo un derecho de petición, a verlo, no, es que es verbal. Entonces, tomes el trabajo de recibirlo, cumpla con la formalidad y deme el radicado. Y no se pueden oponer a recibirlo porque sea verbal. Enseguida miramos entonces cuál es la relación, doctora, ahorita que vengamos de este pequeño corte de mensajes institucionales, regresamos entonces con el tema de las PQR, lo que usted acaba de mencionar ahorita, que son peticiones, quejas, reclamos, pueden o se asimilan a lo que es un derecho de petición, y miramos los términos, recordándole a nuestros televidentes que pueden interactuar con nosotros a través de las redes sociales, en la página del Facebook del canal comunitario Amaga Televisión, Amaga TV, al hashtag en derecho, o a través del correo electrónico, inquietudes que tengan relacionadas con el tema que hoy estamos tratando, que es el derecho de petición y sus consecuencias, y el correo electrónico en derechotv@gmail.com. Vamos a un primer corte de mensajes institucionales y regresamos, doctora Camila. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá.
nuevamente con la doctora Camila Piedrahita, que nos acompaña en el día de hoy para hablar del tema derecho de petición en Colombia. Doctora Camila, ahorita hablábamos de las formas de presentar un derecho de petición, verbal o escrito. Resulta que en algunas entidades, sobre todo que prestan servicios públicos domiciliarios, hablando de empresas públicas o que prestan ese servicio delegadas por el Estado, tienen muchas inquietudes, muchas quejas, que hay todas soportadas o referidas a la prestación de ese servicio, o a su facturación, o a la forma de prestarlo, a la suspensión de algunos servicios, a los cobros de pronto no adecuados de algunas de las que establece la ley 142 del 94. Entonces esas entidades se vieron en la obligación, como usted lo dice ahorita, y al amparo de esa reglamentación del artículo 23 de la Constitución, de establecer una oficina solamente para las peticiones, quejas y reclamos, que son las que nosotros conocemos como PQRs, y que ellos lo llaman como Oficina de Atención Ciudadana. Esa Oficina de Atención Ciudadana recibe todas las inquietudes verbales o escritas y automáticamente se convierten en derecho de petición, sujeta a todas las acciones subsiguientes. Los términos me empezarán a contar entonces, León Fabio, a partir del día siguiente el que yo interpongo o radico. Pues radico siempre y cuando sea escrito, interponer cuando lo hago verbal. Entonces a partir del día siguiente me empiezan a contar los términos. Ahora bien, ¿cómo contamos esos términos? Que es lo más importante. ¿Cuáles son los términos para el derecho de petición? Si es un derecho de petición general, donde solicito información o lo hago de manera pues muy general, va a tener 15 días hábiles a partir del día siguiente de la radicación. 15 días en que la entidad me va a tener que dar respuesta. O si esa entidad no me responde dentro de ese término, en ese término la entidad me debe enviar un comunicado y me debe decir ¿por qué no me responde en esos 15 días que tiene? ¿Y cuánto tiempo más se va a llevar para darme respuesta? Solicitando un placito. Exacto, solicitando un plazo, pero hay una limitante ahí y es que ese plazo no puede exceder el doble del inicialmente dado por ley. O sea, si es un derecho general, son 15 días, el doble serían 30 días que no podría excederse para darme respuesta. Pero hay dos particularidades en los derechos de petición y es cuando yo solicito documentos, ejemplo, copia de un contrato del cual quiero tener información, donde la entidad tendrá 10 días para darme respuesta a esa petición. Y hay otra excepción a la regla general de los derechos de petición y es cuando solicito información a una autoridad referente a, o sea, una consulta referente a sus funciones. Una consulta que no amerita aportar ningún documento. Exacto, cuando yo le pregunto a un funcionario público que me dé explicación sobre dos labores en específico de él, ahí esa entidad o esa persona más bien tendrá 30 días para darme respuesta a esa petición. Entonces, a partir del término inicial contamos la prórroga o el plazo que puede pedir la entidad para responder. Cuando la autoridad a la que se dirige el derecho de petición de pronto sospecha para qué quiero yo esa información, ellos pueden argumentar que se trata de documentos o de información de carácter reservado. Sí, a ver, León Fabio, la reserva solo la trae la ley. O sea, la reserva no la impone el funcionario, no es a criterio de él. La ley explícitamente nos dice qué documentos están sometidos a reserva legal. Reserva legal que no es absoluta. ¿Por qué? Porque o sea, yo como ciudadano tengo la limitante de la reserva legal, pero si una autoridad como un juez solicita la información, a ese juez le deben brindar la información. Lo que pasa es que uno encuentra muchos funcionarios marrulleros, como en toda parte, donde empiezan a dilatar la respuesta con argumentos como ese, no, es reservada, usted para qué la necesita. Y lo otro es que cuando la documentación que se solicita de pronto es mucha, o así sea para 2 o 3 copias, le van a decir a usted que sufrague los costos de las copias. ¿Eso es válido? O ellos podrían utilizar los medios magnéticos para decir, venga, tráigame un CD o tráigame una memoria USB, pero no limitarle al costo de unas copias, como tratando de evitar el cumplir con ese requisito de pasar la información requerida. El derecho como tal no tiene costo, pero las copias sí las debo sufragar yo, los gastos. La opción del CD, la USB o los medios de correo electrónico serían muy buenos si se utilizaran como
se deberían utilizar, pero hay mucha cultura y encontramos todavía funcionarios que no manejan, No sabe siquiera. es más, ni siquiera funcionarios, ciudadanos del común y del corriente que no tienen acceso a un computador y no saben cómo se maneja la información. Vamos entonces con las consecuencias. Ya presenté el derecho de petición, ya corrieron los términos, no me han informado nada. ¿Qué sigue? Ahí, bueno, como es un derecho fundamental, no lo va a proteger la acción de tutela, como lo dijimos en el programa pasado. Entonces, la acción de tutela me protege todos los derechos fundamentales. El derecho de petición es un derecho fundamental. Acudo donde el juez con la copia que dijimos ahorita, donde me pusieron el radicado, esa copia de recibido, e interpongo la acción de tutela ante el juez para que me den respuesta y me cumplan ese derecho fundamental y obligue a la entidad a darle respuesta. No, sin embargo, debemos aclarar también a la comunidad que esa respuesta no necesariamente tiene que ser positiva a lo que esté pidiendo. Un ejemplo, una persona le hace un derecho de petición al alcalde diciéndole que por favor necesita que le den una casa, porque la vivienda está considerada como derecho fundamental en Colombia. No quiere decir eso que entonces la respuesta del derecho de petición deba ser positiva a su pretensión diciéndole sí, le vamos a dar la casita, sino que él verá cómo le responde, pero lo que fundamental ahí es que le dé respuesta, no que le satisfaga su petición. Exacto, o sea, lo que necesitamos es que nos respondan lo que yo pregunto. O sea, si yo le digo, León Fabio, ¿tengo derecho a una casa? Usted me dirá sí o no. Necesito que me respondas eso, pero no que me vayas a responder que el vecino no tiene derecho a la casa, porque yo no le estoy preguntando por el vecino. Entonces me deben es dar solución a mi petición, sea favorable o desfavorable, dependiendo de la situación en particular. Respuesta, y esa discúlpame, León Fabio, y es una respuesta de fondo. Sí. O sea, que efectivamente me den información sobre lo que estoy solicitando. Ha dicho en varias sentencias la Corte Constitucional referida al tema del derecho de petición, cuando algunas autoridades tratan de evadir la responsabilidad en la respuesta, porque puede que sí me den respuesta, pero la respuesta no satisface mi petición. Yo no le estoy preguntando a eso, doctor. Eso que usted me dijo no tiene nada que ver con mi pregunta. Es decir, cuando se hace eso y tratan de evadir la respuesta de fondo, la Corte Constitucional ha sido clara y dice que debe ser respuesta de fondo y con prontitud. ¿Cómo lo llaman? Es como oportuna. De ser oportuna en el tiempo y que responda de fondo la petición que quede a satisfacción del peticionario. No evadir, ¿cierto? Otra de las cosas que podíamos pensar, doctora, que usted nos puede aclarar es cuando la persona que recibe el derecho de petición es o no competente para darle respuesta y que se hace en el caso, porque podían decirle, no, es que usted la mandó al comandante y eso era para inspección. Claro que sí. Tenemos un rango de competencia, entonces nos va a depender de la forma como interpusimos esa petición. Si lo hacemos de manera verbal, inmediatamente quien recibe y no es competente lo debe remitir a la entidad o a la autoridad competente. Si lo hacemos de manera escrita, tendrá 5 días para remitirlo a la autoridad competente para dar respuesta. Y eso entre los funcionarios públicos es una buena medida, porque eso, como decimos los paisas, es salvar responsabilidad. Yo lo recibí, pero no me encarto con eso porque no es para mí. Se lo paso al que sigue, se lo paso al competente. Además, León Fabio, porque remitirlo al competente nos va a asegurar una respuesta de fondo, como dijimos ahorita, porque si yo no soy competente no te puedo dar una respuesta que satisfaga tus necesidades. Y si el juez ya dentro del proceso de la tutela, porque ya se convierte este silencio administrativo, o ya no le respondieron al usuario, se hicieron los locos, no le respondió ninguno, voy al juez y lo interpongo la acción de tutela, que ya la vimos en un programa pasado, que es demasiado sencillo y cualquier ciudadano lo puede hacer. El juez generalmente va a fallar a favor del ciudadano por la violación a ese derecho fundamental que tiene de información. Y si aún con ese fallo, que generalmente el juez da 48 horas para que se dé respuesta, tampoco, ¿qué sigue ahí? Un incidente de desacato. Como lo dijimos la vez pasada, cuando no me dan respuesta o cuando se tutela mi derecho fundamental y la entidad no cumple, puedo interponer un incidente de desacato para que lo hagan cumplir. Cuando el funcionario de pronto dice, la información que usted me está pidiendo no la tengo. Porque puede ser que de pronto sea, como lo dijo usted ahorita, no es siquiera un documento ni una información fundamental, sino que a veces son preguntas con información subjetiva.
Yo le voy a preguntar a un funcionario por algo que es un poco, que no es físico, no es tangible, no me puede un funcionario poner a mí, un ciudadano poner a mí contra la pared preguntándome por algo que no puedo contestar porque corresponde al ámbito de la subjetividad o a la interpretación de las normas. Igual, León Fabio, tenemos claro que las peticiones deben de ser respetuosas, o sea, ese ciudadano no me puede poner a mí en un tono irrespetuoso la petición. Sin embargo, como dijimos ahorita, hay cosas para las cuales no tienen competencia todos los funcionarios, entonces habrá que remitirse a un juez superior o a una autoridad superior para que dé la información. Y aquí, León Fabio, es algo importante que tenemos que aclarar y es cuándo priorizar esos derechos de petición, porque muchas veces todos decimos, no, es que es mi petición y yo solicité X información y me la tienen que responder de primero. Y el criterio para priorizar ese derecho de petición es únicamente cuando se ve violación a un derecho fundamental. Pero ese derecho fundamental yo tengo que acreditar la titularidad de ese derecho fundamental. Tengo que mostrarlo. Exacto, tengo que demostrar que soy acreedora de ese derecho fundamental como primero. Y como segundo, debo demostrar que está en un riesgo, que el riesgo es inminente y que si no me dan respuesta a ese derecho de petición, se va a ver afectado ese derecho fundamental. ¿Y existe alguna limitante o alguna limitación que pueda esgrimir la persona que recibe o a la que le están haciendo la solicitud? Porque como lo dice usted también, doctora Camila, en otras palabras, yo ya le entendí, y es que hay unos ciudadanos que se vuelven demasiado cansones con ese derecho que la Constitución nos da, y piden, y vuelven y piden, y le responden y siguen pidiendo que no la aguanta nadie. Entonces, hay una limitante, como usted lo establece, demuéstrame pues cuál es el derecho fundamental que estoy violando, pero es que le he dado respuesta a todo, y qué es lo que quiere que le responda. No, pero eso en cuanto a prioridad. A la prioridad que se debe tener para la respuesta. Exacto. O sea, dentro de todo el cúmulo de solicitudes que tengo, yo voy a priorizar cuáles son los que están más cerca de una violación inminente de un derecho fundamental. Sin embargo, León Fabio, una petición no tiene límite y no tiene, como si algunas acciones de tutela, que yo debo jurar que no he acudido ante el juez por ese mismo hecho y esas mismas presuntas violaciones a un derecho fundamental. En teoría, yo podría presentar las peticiones que yo crea convenientes. Todas las que necesite o que considere que son convenientes, y no necesariamente tengo que ser una entidad de un órgano de control investigativo, simplemente un ciudadano que quiere acceder a información. Claro que sí, es que esa es la gran ventaja que tenemos, y es que todos tenemos, toda persona, todo ciudadano tiene la posibilidad de interponer una petición. Se pueden hacer también esas peticiones de manera personal, individual, es decir, como ciudadano yo, o también se pueden hacer de manera grupal, es decir, todo un colectivo, digamos un barrio, una vereda, un grupo de personas que quieren tener información para algo siguiente o quieren tener información, ilustración sobre algún tema. Por ejemplo, por aquí va a pasar una doble calzada, no sabemos nada y yo quiero conocer de pronto el trazado original aprobado, la licencia ambiental, todo eso, pero son varias personas las que están afectadas o quieren tener la misma información, ilustración. Puede ser un derecho de petición suscrito por ellos o puede ser uno solo nomás. Sí, León Fabio, pero en ese orden de ideas sería mejor utilizar otra acción constitucional, donde primero se busque información y se busque la protección a ese grupo de personas, porque como el riesgo es tan grande, en caso tal de un derecho fundamental, para evitar que se disminuya, pues que se desmejore ese derecho, yo acudo, por ejemplo, a una acción de grupo o una acción donde me garantice que a todas esas personas de la comunidad me van a proteger el derecho. Sin embargo, cuando a una entidad, más de 10 personas, le interponen una misma petición solicitándole la misma información, la entidad lo que hace es que la publica en su página oficial del municipio o de la entidad, la publica en un diario de amplia circulación y les entrega copias, o sea, les notifica a cada una de las personas que le solicitaron esa información. Y para acudir a esa acción de grupo, que es como una acción de tutela, pero suscrita por varios, ¿cierto? No debo agotar primero el requisito de haber hecho la solicitud formal o el derecho de petición. No, señor, porque es que precisamente lo que me va a proteger esa acción constitucional es el menoscabo de un derecho. Ya se está dando
inminente violación al derecho fundamental cuando no me han informado ni siquiera que por aquí mi predio va a ser afectado, mis condiciones van a cambiar. Podría ser una acción de grupo, una acción popular, o sea, ya hay otros mecanismos que pueden ser más efectivos al derecho de petición para la protección de ese derecho que se viola a ese colectivo. Vamos al segundo corte de mensaje institucional de la doctora Camila y regresamos nuevamente. Oliver James. Mi amigo, bienvenido a mi país. Tengo derechos. ¿Ah, sí? ¿Dónde crees que estás? Tengo derechos. Tengo derechos. Los únicos derechos que tienes aquí son los que yo te doy. ¡Preparen! 1, 2. Yo, this is a story about human rights. For those that don't know, you need to. Yo, a starving artist, but his lyrics so worldwide. His friend and manager was a snake in disguise, and he was bitten. His song sold without his permission. Saw his record on the shelf, the snake had stolen his vision. But knowing his rights, he could protect himself. Fair treatment by fair courts, he got the law to help. The other dude just sunk weak, looked like a punk. Could hardly open his mouth to speak, popping that junk. You better get up, stand up, if you've been done wrong. You better stand up for your rights like that Marley song. Get yourself represented, lawfully defended. Know your human rights, don't ever surrender. No, don't ever surrender. Yeah. Let's go. En este segmento vamos a hablar con nuestros televidentes y a escuchar inquietudes, pero antes, doctora Camila, dejemos claro cuál es la intención y qué se pretende con el derecho de petición. Claro que sí, León Fabio. Recapitulando lo que dijimos inicialmente, ¿yo para qué interpongo una petición? Entonces es para que me respondan una queja, para que me den información, para requerirle a una entidad que intervenga, para que me resuelvan una situación jurídica que no tengo en mis manos, o simplemente para consultarle a una entidad. Pero se llama petición e información. Puede ser las dos cosas o puede ser una sola. Claro que sí. Vamos entonces a conversar con nuestros televidentes. El equipo del canal comunitario sale a consultar con los televidentes del canal, con los habitantes, a preguntar sobre el tema, qué quieren saber ellos sobre el tema. Vamos entonces a las redes, qué quieren nuestros televidentes conocer del tema del derecho de petición, María Camila. Mi nombre es Hildo. Yo quiero saber si el derecho a petición es lo mismo que una tutela. Hola Camila, nos pregunta don Gildo si es lo mismo el derecho de petición que la tutela. Bueno, como lo dijimos inicialmente, se relacionan, pero son dos temas diferentes. ¿Por qué? Porque la petición hace parte de los derechos fundamentales que nombramos la vez pasada, derecho fundamental a la vida, a la educación, a la petición, ¿cierto? Y todos los que enumeramos. Y la acción de tutela es lo que me va a proteger esos derechos fundamentales. Entonces la acción de tutela es como lo que me ampara esa petición que yo tengo, entonces no es lo mismo. No es lo mismo, pero sí es el comienzo, puede ser el derecho de petición el comienzo, porque generalmente la petición no resuelta o no respondida, como decimos, genera una tutela.
Claro que sí, por eso es el mecanismo de protección a ese derecho. Si me vulneran un derecho fundamental, en este caso la petición, el mecanismo para protegerlo es la acción de tutela. Entonces, generalmente, si no me dan respuesta a la petición, va a degenerar en una acción de tutela. Que congestiona todos los juzgados del país, que tenemos los juzgados llenos de tutelas por algo que se podía haber evitado dando respuesta oportuna al ciudadano. Y como vimos que en el programa pasado la acción de tutela tiene un trámite más expedito, entonces de ahí también la congestión a los otros procesos que tienen los juzgados. Claro. Porque hay que darle prelación a la acción de tutela. Prioridad. Sigamos viendo y sigamos mirando qué son las inquietudes que tienen nuestros televidentes. María Camila. Mi nombre es Darío Cano. Mi pregunta es, ¿cuándo puedo utilizar el derecho a petición o una tutela? Don Darío Cano nos pregunta cuándo acudo al derecho de petición y cuándo acudo a la tutela. Más o menos parecido a lo que usted nos estaba acabando de informar ahorita, pero es bueno aclararle a don Darío y a la comunidad cuándo debo acudir a la tutela o si yo necesito agotar primero el derecho de petición para poder demostrarle al juez que él no me ha respondido. Bueno, León Fabio, eso es particular, ¿cierto? Porque todas las situaciones tienen algo de diferente. Habría que mirar qué quiere don Darío, o si hay una violación inminente a un derecho fundamental, lo mejor es interponer una acción de tutela, porque se vulnera un derecho fundamental. Si puedo esperar, si solo requiere una información a una entidad, lo más viable es interponer una petición para que esa entidad me dé información. Pero entonces ahí va a depender de lo que la persona quiera conseguir o no. Y claro está, si hay una violación inminente, o sea, inmediata, a ese derecho fundamental, acudir directamente a la acción de tutela. Y en este caso, cuando se quiere aclarar esa duda, esa inquietud, por dónde arranco, que es primero, como decimos los paisas, el huevo, la gallina, es fundamental la personería. Claro que sí, Personería tiene el deber de dar la asesoría, igual que la Procuraduría, también le deben dar asesoría al ciudadano y vemos que en estos momentos en el municipio la Personería ha cumplido con esa función. Incluso en municipios de categoría sexta como el de nosotros y la mayoría del país, que la Personería cumple esa función de defensoría del pueblo, de agente del Ministerio Público, casi que es el todero del pueblo, incluso hasta le elaboran el documento. No Claro solamente que lo sí. asesoran, sino que le dicen, venga, yo lo hago. Y sin ningún costo, León Claro. Fabio, en esas entidades no le pueden cobrar a la persona que va a solicitar asesoría o que les hagan la petición en este caso. Y con un valor agregado, y es que ellos, al hacerle el documento, van a hacerle también el seguimiento. De que ya le respondieron, vea, doctor, no me respondió lo que usted me hizo. De hecho, León Fabio, por ley en la 1755, estas entidades como Personería, Procuraduría y Defensoría del Pueblo, si en alguna entidad no quieren recibir la petición, ellos la pueden recibir y hacerle seguimiento a esa petición. Sirve de canales, de receptor el mismo personero, puede el personero darle radicado. En casos muy particulares en realidad, pero la ley trae la facultad. Que los personeros entonces se apropien de esa facultad, yo la recibo y no la quiero solo el recibir. personero, las procuradurías y las Procuradurías defensorías y del defensorías pueblo. Pero como los pueblos No, en pequeños, este caso no hay defensoría. entonces sí, esa función la asume el personero por delegación pues, de funciones. Doctora, y entonces, bueno, estamos hablando de los funcionarios incompetentes, estamos hablando de pronto de negligencia en las entidades públicas, pero también se puede hacer un derecho de petición a una entidad privada, o a una empresa privada, o a una persona. Claro que sí, León Fabio. A las entidades privadas que lo manejan más como PQR, no tanto como derecho de petición, sino que ellos le dan el nombre de PQRs, yo perfectamente interpongo una petición ante ellos. ¿Y cómo se van a regir ellos? Se van a regir por la misma normativa de las entidades públicas. Entonces, si es una petición general, tendrán 15 días siguientes a la radicación para darme respuesta. Si es una solicitud de documentos, tendrán 10 días siguientes. Si es una consulta, tendrán 30 días siguientes y cumplen el mismo protocolo de la entidad privada. Pueden solicitar plazo para responderme después o no pueden responder y siempre cuando no hay respuesta a esa petición voy a tutela. Y además hay un agravante y es que se pueden ver vistos en un proceso disciplinario por no dar respuesta a esa petición. Y ese caso de proceso disciplinario cuando no es una persona que tiene una relación con el Estado, que no es un funcionario público ni un contratista de prestación de servicios, ¿a dónde iría? ¿O cuál es el proceso disciplinario de una entidad que es privada pero que cumple funciones públicas? De pronto la suspensión de la licencia o de
Ajá, igual León Fabio, ellos tienen un reglamento interno. Toda entidad privada maneja un reglamento interno de trabajo, entonces podrá hacerse acreedora a la sanción que tenga ese reglamento. Que tenga el mismo reglamento interno o los estatutos de la empresa. Cuando le hablamos, doctora, para que los televidentes nos entiendan un poco, es que cuando hablamos de entidades o empresas privadas o personas naturales que cumplen funciones públicas, por ejemplo, el servicio de transporte de pasajeros. Perfecto. Que si bien es cierto lo cumplen empresas privadas, cooperativas o asociaciones, están cumpliendo una función de transporte delegada por el Estado hacia ellos. Claro que sí. Entonces a ellos se les puede interponer un derecho de petición. Claro. Yo puedo decirle a una empresa de transporte X, venga, ¿usted por qué no me pone, cuál es el horario que tiene para determinada vereda y por qué no me pone otro bus, otro horario, otro itinerario o otra ruta? Claro que y ellos sí. deberán de responder igual que cualquier entidad pública. Claro que sí, en el mismo término y con las mismas condiciones de una entidad pública debe dar respuesta a esa petición. Cuando hablamos de los servicios públicos, doctora, lo que le decía yo ahora en el anterior segmento, que es una de las entidades a las cuales más se les oficia y se les hacen derechos de petición, servicios públicos domiciliarios, ellos generalmente cuando es un reclamo por una facturación que no corresponde al consumo según el usuario, porque me llegaron tanta cantidad de dinero cuando yo no consumí todo eso, mi consumo promedio está en esto, cuando presento la solicitud, ellos me llenan el formato, empiezan a correr los términos, pero también se me va a vencer la factura y si la dejo vencer me van a cortar el servicio. Es posible que ese derecho de petición o esa PQR que estoy presentando me suspenda los términos de la vigencia de los cierres y de la fecha límite de pago, o como en algunas sentencias yo pude ver alguna vez de la Corte Constitucional referente al tema que decía que la persona podría pagar el saldo que no esté en discusión. Es decir, yo pagaba 50.000 el mes pasado, ahora me llegan 120, no sé de dónde, pero si me van a vencer los términos y va a agravar más la condición incluso con el corte del servicio, yo podría pagar los 50 que pagué el mes pasado como un promedio ponderado y esperar que me resuelvan esos otros 70 de dónde salieron. O tengo que esperar que se resuelva, como usted dice, doctora, según la ley 142, el procedimiento que establece esa misma ley para petición, quejas y reclamos. Si no, León Fabio, que es que hay ahí un punto que nos deja como sin mucha información y es por qué aumentó el consumo. Ajá. Pudo haber que se dañó parte de la tubería, o dejaron una llave abierta, o efectivamente fue un error cuando se hizo el conteo. Entonces, como tal, ahí no sabríamos por qué me aumentó. Y yo lo que se haría ahí entonces pagando el saldo sería un pago parcial y el otro pago estaría ahí. Esa sería la pregunta. ¿Puede haber pagos parciales mediante un derecho de petición cuando yo considero que se está aumentando injustamente un cobro? ¿Puede hacer entonces pago parcial? Tendríamos que mirar el reglamento de esa entidad porque si bien presta un servicio público, tiene Tienen parte del régimen privado, uno. Y dos, o esperar a que me llegue la otra factura y que me den respuesta a ese PQR. Si no me responden y me están vulnerando ese derecho fundamental a la salubridad, pues acudir directamente donde el juez. O a la Superintendencia de Servicios Públicos, que es la instancia siguiente en caso de esa ley 142. Están las dos posibilidades, porque ¿sí? si es un derecho fundamental que está poniendo en riesgo mi salud y mi vida por no tener el líquido fundamental, claro, podría ir donde el juez y también puedo ir a la superintendencia que le corresponde a la empresa prestadora de servicios domiciliarios. Perfecto, si no me van a poner en riesgo el suministro del líquido porque no me la van a cortar, la Superintendencia de Servicios Públicos es la encargada en segunda instancia, si no quedo satisfecho con la respuesta inicial, porque no hay una violación a ese derecho del líquido preciado, ¿cierto? Pero si yo ya veo que esta es la segunda, que va inminentemente viene el cierre y el corte, yo sí ya pues puedo acudir al juez para que proteja ese derecho al agua. Y que tengo, por ejemplo, niños menores de edad, personas con enfermedades terminales y condiciones donde efectivamente a mí el agua no me puede faltar por ninguna razón, yo acudo al juez porque me están vulnerando un derecho fundamental y ya el juez me resuelve. Sí, porque es que aquí por una acción de tutela. En Colombia ha hecho carrera, doctora, ese adagio y esa respuesta que ya se la saben todos los funcionarios, y es el que pague y después reclame. Como cuando dice dispara y después pregunte quién vive, ¿cierto? No, pague pues y después reclama. No, hay instancias, hay mecanismos, venga, utilícelos. El desconocimiento de nuestros derechos también hace que los funcionarios abusen de los deberes. Claro que sí, y pasa mucho, León Fabio, porque como ellos conocen, claro, entonces saben cómo
¿Qué hacer y qué no hacer con el ciudadano del común y del corriente? Y si el ciudadano va prevenido y va con rabia y va a insultar a todo el mundo, pues sí que es cierto que le van a decir, no señora, pague y usted verá, o entonces con esto si usted otra, o tráigala a usted. Y es algo, León Fabio, que cuando las peticiones son irrespetuosas, es el único motivo por el cual se pueden rechazar. O sea que si yo voy de manera irrespetuosa, me rechazan la petición. Ajá, lo decía usted al principio, doctora, y lo dice el artículo 23 de la Constitución, cuando iniciamos el programa. Mucha gente tenga presente eso. Dirigirse respetuosamente a las entidades competentes. Así es. Respetuosamente quiere decir con el debido respeto que merecen o que merecemos todos, seamos o no funcionarios públicos. Pero yo no puedo ir allá a pedir con escopeta, yo no puedo ir a que me resuelvan un problema ofendiendo a quien ni siquiera tiene la culpa o ni siquiera es la persona responsable de darle respuesta. Claro que sí. Generalmente la cogen es con la primera que encuentren en la taquilla. Claro que sí, así es y ante todo el respeto. Claro. Doctora, yo podría de pronto, mediante un derecho de petición, pedir información de otra persona. Un caso muy particular, yo puedo ir y preguntar, o puedo preguntarle a un fondo de pensiones, a una EPS, dónde trabaja mi esposa, porque quiero saber dónde está, con quién está y la voy a embargar. O la esposa quiere saber dónde está el papá del niño y lo quiero embargar y quiero saber cuántas semanas tiene y ya lo pensionaron para KL. Yo puedo acceder a información que es de él sin autorización de él. O sea, yo puedo decir, deme la historia laboral de mi esposa. ¿Usted qué es con él? No, es que él me las debe. No, León Fabio, porque ahí entramos a cuáles son los documentos que tienen reserva legal, qué puedo pedir yo y qué no puedo pedir yo. La primera reserva legal son los relacionados con la intimidad de las personas. Entonces entra la hoja de vida, el historial pensional, la historia clínica, los estados de cuenta. Eso es información que únicamente se le da al titular. Pero ¿qué puedo hacer yo en el caso de la madre que necesita alimentos para su hijo y que el padre no responde? Acuda al juez, porque el juez le pueden dar esa información con la obligación del juez de cumplir esa reserva legal, o sea, de él solo tener la información para dar una respuesta de fondo a la acción que se haya interpuesto ante él. Pero esos documentos de reserva legal no todos pueden acceder a ellos, solo el titular inicialmente. O cuando se establece un procedimiento, como usted lo dice, doctora, un proceso judicial, por la vía judicial, donde ya el juez es el que solicita y a él sí le dan la respuesta, porque, como usted lo dice, el juez mantiene la reserva y le dará información que requiera para el proceso, pero solamente al juez, el juez puede saber lo que el peticionario por vía de derecho de petición no tiene por qué conocerlo. Claro, además porque el juez necesita la información para responder de fondo, para darle una respuesta oportuna a ese peticionario. Y en el caso de los procesos judiciales se ve mucho que yo quiero saber qué dijo fulanito, qué dijo el testigo, yo quiero saber cómo va eso, yo quiero saber en las instancias del proceso ya judicial, hablando del proceso judicial, yo como ciudadano, demandante del común, no el abogado ni el apoderado, sino yo quiero ir a ver qué dijo fulanito en la versión que le tomaron ayer o esta semana en la audiencia. Yo puedo, no, yo como ciudadano no. Ni con derecho a petición puedo decir, dame copias de lo que dijo fulano. No se puede hacer porque o sea, eso lo podría hacer quien le da el poder al abogado, o sea, el afectado, el abogado o la contraparte. Van al juzgado, hablan con el secretario del juzgado y les pueden mostrar el expediente. Pero no un ciudadano común y corriente va a ir a preguntar por un proceso y le van a dar información, no se puede. No se puede porque es reserva del sumario y es algo que es de la parte íntima de las personas. Claro que sí. En el caso, doctora, de los derechos de petición, podríamos hacer un derecho de petición a una persona particular. Yo hago un derecho de petición a Juan José. Sí, León Fabio, es una posibilidad que trae la 1755 que se conoce muy poco, pero que tiene una particularidad, y es que para interponer una petición ante una persona natural, Juan José o León Fabio, por ejemplo, yo tengo que estar en condiciones de subordinación o esa persona a quien le interpongo debe ser superior a mí. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, mi empleado que me está subordinando, en esa relación de diferencia que tenemos, por decirlo de alguna manera, yo puedo interponer la petición. Ah, de resto no. No, solo en ese caso cuando hay subordinación o cuando tengo
inferioridad en esa relación con la persona natural. En ese caso, yo como trabajador puedo hacer un derecho de petición a mi patrón o mi superior inmediato. Dependiendo. Dependiendo de lo que Si esté es pidiendo. una empresa, si es si es una persona natural quien me está dando empleo o si es una persona jurídica quien me está dando empleo. Porque si es la persona jurídica, pues ya tendré que ir a la oficina de PQR de la persona jurídica o al representante legal en su defecto. Y si es privada, sí puedo hacerlo. Yo puedo decirle, por ejemplo, acá Juan José puede hacer derecho de petición a Fabián, que es el jefe. Que es independiente, Sí, por que decirlo son de privados, alguna manera. que no tienen una relación. O sea, no, aquí estaríamos hablando de una entidad que es privada, pero que cumple una función pública como es la televisión. Claro que sí, pero el ejemplo más claro es el señor que tiene el restaurante, que no ha legalizado muchas cosas y trabaja él solo con un empleado. Entonces ahí el empleado le puede solicitar, hacerle una petición a esa persona que le dé empleo. Se ve mucho, doctora, estos casos en los procesos de licitación pública en Colombia. Cuando hay una licitación, que todos sabemos que son proponentes con sobre cerrado, con unas cosas, un ciudadano puede interponer un derecho de petición para conocer, luego de adjudicado y haber concluido el proceso de adjudicación del contrato o de la concesión o de la obra, lo que se esté licitando. Después de terminado el proceso, yo como ciudadano común y corriente puedo decir, por favor, quiero conocer los documentos que dieron fe y que sirvieron para la calificación que otorgó la concesión o el contrato a determinada empresa o entidad. Es decir, yo puedo decir, muéstrame en el documento la propuesta de Julanito o las propuestas que se presentaron en esa audiencia. De hecho, León Fabio, luego de adjudicado, toda entidad pública debe montarlo a un registro que se llama el SECOP. El SECOP. Y ahí está la información del contrato. Si yo requiero adicional algo, yo puedo respetuosamente solicitarlo, pero después de adjudicado. En el proceso de licitación no se puede dar información. No se puede dar información Porque, diferente a la que esté en el pliego de condiciones. Porque entonces estaría desmejorando la calidad o violando derechos como tal. O tratando de buscar ventaja. Posiblemente. Sí, entonces sí es normal, entonces que luego de adjudicado ya puedo solicitar cualquier documentación que, como usted le dice, doctora, ya debe estar pública y de conocimiento de todos los ciudadanos en la página del SECOP. En el caso, y pues, tiene público. un acceso muy fácil porque es Sí, por internet. Sí, pero como usted dice, ahí hay documentos que de pronto no se suben al SECOP, que son algunos soportes, algunas adendas, algo, pero entonces si no están en la página del SECOP, yo puedo pedirlas directamente a la entidad competente. Sí, señor. Y ellos están en la obligación de entregármela, así no sepan para qué lo necesito. No, es que la petición no protege el fin para lo que usted lo necesita, simplemente que den respuesta a la petición. En el caso de los privados, doctora, no, en el caso de los privados no, en el caso de la salud, que es el derecho tal vez de los más violados en Colombia, derechos fundamentales, aunque la salud pues no la tenían como un derecho fundamental, pero sí la Corte ha dicho que está en conexión con la vida, entonces la lleva a ese ámbito de derecho fundamental. En caso de la salud, que es en Colombia tan amenazada, tan violada, el mero hecho de que mi médico me ordene una medicina especial, un procedimiento quirúrgico o una ayuda diagnóstica, algo que él no puede prestar aquí pero que lo necesita, esa solicitud del médico ya se convierte en un derecho de petición a la EPS, o yo tengo que hacer un derecho de petición para iniciar los procesos para una tutela. Inicialmente no es como tal derecho de petición, es el trámite interno que tienen las EPS de autorización, que uno va, lleva la orden del médico y le dan la autorización. Si pasa un tiempo no da esa autorización, lo mejor es ir a la tutela. ¿Y qué les recomendaría yo? Solicitar una tutela integral. ¿Por qué? Porque si es el mismo diagnóstico que genera, o sea, el mismo problema o enfermedad, que genera varios exámenes, varios medicamentos, que necesito muchas cosas y se derivan de esa misma enfermedad, me la va a cubrir toda esa misma acción de tutela y no tendré que poner una acción de tutela por el medicamento que no me dieron, otra acción de tutela por el examen que no me dieron, otra acción de tutela por la cita que no me dieron. Pongo una acción de tutela, le solicito al juez que me la falle de manera integral y una me va a cubrir todas las necesidades de ese diagnóstico. Y no perder tiempo, como decimos nosotros, no botarle caspa al derecho de petición agotando unos términos que le pueden ser útiles y necesarios para su vida. Sin embargo, León Fabio, si a mí el médico me da la orden y yo no voy a la EPS a hacerlo autorizar, pues
No me la han sería negado, lo más... no me la han negado. Exacto. Yo no puedo ir a tutelar un derecho que ni siquiera me han violado. Así Que es. Supongo que no me lo van a dar, no puedo. Así es, No puedo debe haber contestar. un riesgo inminente o una violación. Yo era y allá me dijeron, señor, eso no lo tenemos, no hay contrato. Ahí cierran. Eso es otro Pero yo escenario. no puedo decir, no, es que yo ya de una vez voy a tutelar porque yo sé que no me lo dan. Ajá. No podemos suponer, ¿cierto? Sí, señor. Violación inmediata y demostrada con lo que nos dicen allá en la EPS. No, señor, vea, yo ya fui y no me lo autorizaron. Ahí ya empezó la violación a un derecho fundamental. Vamos al último corte de mensajes institucionales y regresamos para finalizar este programa, doctora Carmen. José. Esteban. Aarón, ven aquí. Ese de ahí. Tú, ven acá. Para concluir, doctora Camila, con nuestros televidentes, vamos a dejarles claro qué busca el derecho de petición, requisitos mínimos y qué sigue cuando se me viola el derecho porque no me responden lo que yo pedí. Bueno, ¿qué busca inicialmente? Como lo dijimos ahorita, prestación de un servicio, intervención de una entidad para que me resuelvan una situación jurídica, que me resuelvan un derecho, consultar, pedir información, interponer quejas o reclamos. Básicamente eso es lo que yo puedo lograr con un derecho de petición. Ahora bien, ¿cuáles son esos requisitos mínimos? Identificar a quién le voy a interponer la petición, si es una persona jurídica, pública, privada, persona natural. Identificarla, nombre, mínimamente dirección y teléfono para poderla notificar. Para contactarla y darle la respuesta. Y pues sí, y solicitarle la información. Otro requisito, yo como peticionario, mi información completa, mi nombre, mi cédula, mi teléfono, mi dirección. ¿Por qué? Porque si a quien le interpongo ese derecho de petición ve que me falta algo, que me falta un documento, que me falta una revisión, algo que es indispensable para dar respuesta de fondo, me puede requerir a mí y me llamo, me notifica por escrito, que me da 10 días para yo responderle o adicionarle lo que se necesita para dar una respuesta de fondo. Entonces es súper indispensable la información, porque si no hay dirección y teléfono, ¿a dónde me van a contactar? Lo otro, los hechos, o sea, ¿qué busco yo y qué voy a pedir yo? Estoy pidiendo concretamente. Exacto. Y si tengo alguna información para anexarle a eso. Ejemplo, el de la EPS de la salud. Señor juez, yo ya fui a la EPS, me dieron estas órdenes, me negaron el servicio, me dieron por escrito que no. Eso soporta la información y lo anexo ahí. Básicos esos requisitos, ¿cierto? Para ese derecho de petición. La acción siguiente a si esa entidad no me da respuesta dentro del término o la prórroga legalmente, o sea, ese plazo que tiene esa entidad para demorarse otro poquito en responder, acudo a una acción de tutela por vulneración a un derecho fundamental. Algunos documentos que en Colombia conocíamos, no sé, doctora, ahí sí me queda la duda, porque el derecho de petición se generalizó para todo lo que es una petición al Estado, por ejemplo. Pero algunos documentos que conocíamos antes como querellas, memoriales, es que yo hice un memorial, que lo firmamos un poco de gente y no me han dado respuesta. Eso que llamamos memorial es prácticamente un derecho de petición. A ver,
son dos, o sea, una cosa es el memorial, que es como... Un manifiesto, Exacto. una inquietud. Una inquietud. Y si el documento está en los archivos del municipio, yo puedo pedir el documento por derecho de petición, que son dos cosas diferentes. En cuanto a la querella se tramita es más por el Código de Policía, en la inspección de policía, que tengo entendido que en otros programas se está tratando el Código de Policía, Sí. entonces es específico de eso, una querella. Sin embargo, como te digo, si en la reserva documental, porque toda entidad tiene un archivo, si ahí yo necesito un documento de esos, yo puedo solicitar copia de ese documento por una petición. Que mucha gente, por ejemplo, le dicen a uno, vea, es que por aquí hicimos un derecho de petición todos los vecinos de la vereda para que nos arreglaran ese puente que nos está cayendo. Ellos lo llaman memorial, pero es un derecho de petición, ¿no? Sí, no, a ver, como tal, no es tan importante el título que se le dé al documento desde que cumpla con los requisitos que mencionamos en todo el programa. A eso íbamos, porque entonces lo firman varios, ponen la dirección, identificamos la vereda, cuáles son los vecinos, cuál es la afectación, estoy pidiendo que vengan y me hagan la visita y por favor me den una solución. Es derecho de petición, así lo llaman el memorial, ¿cierto? Sí, o sea, no importa, es como un contrato. Si yo a un contrato le doy un nombre, pero el desarrollo del contrato me lleva a otro, será el contrato al que me llevó, será el nombre del contrato al que me llevó, así yo le haya puesto otro en el papel. Los derechos de petición a los fondos de pensiones, por ejemplo, doctora, se pueden interponer cuando yo ya después de haber radicado los documentos para una prestación económica, para una pensión de vejez, una pensión de invalidez, de sustitución porque me murió el esposo o la esposa, y llamamos los términos que la ley establece como mínimo, que son 4 o máximo 6, y no me han dado respuesta, yo puedo interponer derecho de petición, pidiéndole por qué no me han dado respuesta. Claro que sí, solicitando información sobre ¿Cómo su va el caso. caso? Sí, ¿cómo va mi caso? ¿Por qué no me han dado respuesta? Sí, señor. Y eso no le prolonga a ellos los tiempos para la respuesta. No. O podrán ellos decir, es que necesitamos otros documentos, pero ¿por qué no me hayan dicho? Pueden que respondan diciendo eso, pero si están dentro del término que nos da la ley. Si ya se pasaron del término, ya incumplieron. Eso sería bueno para abordar en otro tema, doctora Camila, sobre los procedimientos y los pasos en el caso de pensiones, que los fondos privados y el mismo fondo público a veces dilatan y a veces ponen documentos o requisitos que ni siquiera establece la ley. Podríamos hacer otro programa que yo sé que usted nos irá a acompañar. Vamos a terminar, que el tiempo es corto, doctora, agradeciendo a las personas y a las entidades que hacen posible este programa, a la empresa Imagen Digital en el municipio de Caldas que auspicia este programa, a la doctora Olga Lucía Monsalve, abogada, que también ha estado en este programa y que nos patrocina, hace posible esto para los televidentes, y al portal inmobiliario del suroeste en el municipio de Amaga. Muchas gracias a todos por creer y confiar en nosotros y permitir que la comunidad siga conociendo sus derechos para aprender a reclamarlos. Doctora Camila, a usted muchas gracias por disponer de su tiempo, ahora que está todavía en vacaciones. Después nos la volveremos a ver seguro por su trabajo, pero agradeciendo nuevamente y que nos pueda acompañar en las próximas oportunidades. No, con mucho gusto y las gracias son para ustedes.